Hola chicos de segundo semestre, bienvenidos a Taller de Lectura y Redacción 2, Bloque 5. Les saluda el maestro Florencio Gómez Vargas, del COBAEN 35 de CAMAC 2. Vamos a iniciar el bloque 6 con el tema textos recreativos. ¿Cuál es el propósito de este bloque 6? Dice aquí, desarrolla la habilidad creativa para la elaboración de textos recreativos en el contexto en el que se desenvuelve. Vamos a elaborar textos recreativos. Ese es el propósito del bloque 6. Los aprendizajes esperados al término del mismo. Desarrolla la habilidad creativa. Valora la expresión estética en textos recreativos en el ámbito académico y personal. Analiza la influencia e intencionalidad de un texto recreativo popular en el ámbito personal de un individuo. Aquí tenemos el propósito y los aprendizajes esperados en este bloque. Vamos a iniciar con los textos recreativos. ¿Qué son los textos recreativos? Nos dice aquí, son aquellos textos en los que el enunciador expresa sus sentimientos y emociones. Este tipo de texto, su mismo nombre lo dice, su propósito es únicamente recrear. Entonces, este tipo de textos, donde el autor va a expresar sus sentimientos y emociones, son el resultado de la imaginación y la creatividad. Deben de tener creatividad. ¿Y cuál es su propósito? Pues impresionar al enunciatario, divertirlo o entretenerlo. El único propósito es entretener. Estos textos recreativos, el propósito es entretener al enunciatario. Entonces, en este tipo de textos predomina la función emotiva, poética, en la cual se sensibiliza, se emociona y se apoya a una de las figuras retóricas, las figuras poéticas. Entonces aquí tenemos los textos recreativos. Son aquellos donde el autor va a expresar sus sentimientos y emociones y pues el único propósito es divertir o entretener. Estos textos recreativos se clasifican en dos: los textos recreativos literarios y los textos recreativos populares. Vamos a ver cuáles son los textos recreativos literarios y los textos recreativos populares. Vamos a iniciar con los textos recreativos populares. El mismo nombre lo dice, de carácter popular, de uso cotidiano. Uno de ellos son el chiste, el refrán, la canción, la adivinanza y la historieta. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. Un chiste, todos conocemos un chiste. ¿Qué es? Pues es un dicho, ocurrencia o historia breve, narrada o dibujada que encierra un doble sentido, una burla, una idea. Aquí lo tenemos. Entonces, pues es una historia breve, una ocurrencia, entonces a eso le llamamos chiste, cuya intención es hacer reír al enunciatario, es decir, a la persona que está escuchando. Dice aquí, un ejemplo de chiste: papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? No sé, hijo, pregúntale a tu abuelo. Bien, pues ahí tenemos un ejemplo de lo que es un chiste. Bien, continuamos con otro texto recreativo popular, que es el refrán. Todos conocemos los refranes, los hemos escuchado. Es una frase de origen popular, un nombre aquí lo dice, repetida tradicionalmente, en la cual se expresa un pensamiento, un consejo o una enseñanza. Aquí lo tenemos, se va a expresar un pensamiento, un consejo o una enseñanza. Podemos aprender a través de los refranes. Dice aquí, un ejemplo: al que madruga, Dios le ayuda. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un refrán. Tenemos la canción. Todos hemos escuchado en nuestra vida alguna canción, hemos escuchado muchas canciones. Es una composición literaria, generalmente escrita en verso, a la cual se le agrega música para ser cantada. ¿Quién no ha escuchado esta canción? Aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, continuamos con otro texto recreativo popular, la adivinanza. ¿Qué es una adivinanza? Una frase o conjunto de versos en los que se describe una cosa de manera implícita, de manera indirecta, para que alguien adivine
de qué se trata a modo de pasatiempo o entretenimiento. Recordemos que este tipo de textos recreativos, su único propósito es divertir o entretener. Dice aquí, con una manguera, casco y escalera apago el fuego de la hoguera. ¿Quién soy? Ahí está. Tenemos otro texto recreativo popular, la historieta. Es un relato o historia explicada mediante viñetas. ¿Qué son las viñetas? Aquí son estos recuadritos que podemos apreciar nosotros. Aquí son las viñetas, en los cuales se colocan las ilustraciones, y en el que algunas o todas las viñetas pueden contener un texto más o menos breve. Los personajes aquí van a apoyarse de sus textos, de sus diálogos, a través de estos globos. Entonces, así se va narrando esta breve historia. Los personajes van hablando y van haciendo uso de sus diálogos y se van a presentar a través de globos. Entonces, aquí tenemos lo que es la historieta. Sus características son las viñetas, estos recuadros y los globos. Entonces, aquí tenemos 5 textos recreativos populares. Vamos a continuar con los textos recreativos literarios. Los textos recreativos literarios se clasifican en 3: los narrativos, los líricos y los dramáticos. Vamos a ver qué son los textos recreativos narrativos. ¿Sí? Aquí son aquellos donde el autor va a relatar una historia real o ficticia. Esos son los textos recreativos narrativos. El autor va a escribir una historia que puede ser real o puede ser ficticia. Estos textos recreativos narrativos se clasifican en cuento, novela, mito, leyenda, fábula y epopeya. Vamos a ver rapidito qué son cada uno de ellos. El cuento. Todos hemos escuchado cuentos desde la primaria, en nuestra infancia. Hemos escuchado cuentos. ¿Qué es un cuento? El cuento es un relato breve. Cuenta un hecho cotidiano, pero con elementos fantásticos. Se puede transmitir de manera oral, escrita. Y una de sus características es de que tiene pocos personajes. A diferencia de la novela, va a presentarse pocos personajes. Ejemplo, ¿quién no ha escuchado el cuento de Caperucita Roja? Bien, vamos a pasar con la novela. Es un relato extenso, con hechos apegados a la vida real. No precisamente es la vida real, entonces, pero sí está apegado a la vida real. Estas sus características es de que se divide en capítulos, tiene muchos personajes y pues la forma en que se escribe es en prosa. Ejemplo, aquí tenemos ejemplo, Doña Bárbara. Continuamos con este tipo de textos. Tenemos aquí el mito. Es un relato breve, ficticio. Sus personajes suelen ser dioses y seres totalmente ficticios. En este tipo de textos se busca explicar el origen de las cosas y se transmiten en su mayoría de forma oral. Ejemplo de ellos, aquí tenemos la medusa. Tenemos otro tipo de textos que es la leyenda. Es un relato breve que se transmite de generación en generación. Sus personajes son seres extraordinarios, a los cuales se añaden hechos fantásticos. Son personas que sí existieron, posiblemente, pero con el paso de los tiempos se les va añadiendo características extraordinarias, por lo cual pues se vuelve fantástico. Y se transmite de forma oral o escrita. Ejemplo de ello tenemos aquí La Llorona. Tenemos otro tipo de textos, lo que es la fábula. Es un relato breve que nos va a dejar una enseñanza. Sus características, que sus personajes suelen ser animales y puede estar escrita en verso o en prosa. Ejemplo de ello tenemos aquí La Liebre y la Tortuga. Tenemos otro tipo de textos recreativos narrativos, lo que es la epopeya. Es un relato donde se narran hechos heroicos. Sus personajes son héroes con cualidades extraordinarias y puede estar escrita en verso o en prosa. Ejemplo de ello, El Cantar del Mío Cid. Entonces aquí tenemos los textos recreativos narrativos. Los elementos de la narración, los elementos que componen a este tipo de textos. Pues todos estos textos tienen una estructura, en el cual tienen un planteamiento, un desarrollo, un nodo y un desenlace. También cuentan con un narrador, es la persona que va a contar la historia. Puede ser en primera persona, en tercera persona o en segunda persona. En primera y en tercera persona son los más comunes, pero también podemos encontrar narradores en segunda persona. ¿Sí? También otro elemento de la narración pues son los personajes. Son los seres que realizan las acciones dentro de la historia.
Tenemos el protagonista, el antagonista, el malo, los secundarios y los incidentales, los que aparecen de forma espontánea o aparecen una vez en la historia. El tiempo es otro elemento de la narración, el tiempo en el que transcurren los hechos. Este puede ser narrativo o puede ser gramatical. El narrativo, los días, meses o años, y el gramatical, el tiempo en el que está escrita la historia, puede ser pasado, presente o futuro. El espacio es el lugar donde se ocurren los hechos. Puede ser un espacio abierto o cerrado. Estos son los elementos de la narración. Continuamos con los textos recreativos líricos. Son aquellos donde el autor va a expresar sus sentimientos y emociones. Estos textos recreativos son la canción, la oda, égloga, elegía, epigrama, madrigal, letrilla. Hay demasiados textos recreativos líricos. Hemos escuchado las canciones, les mencionaba. Cualquier poema al cual se le añaden notas musicales. Todos hemos escuchado canciones. Ejemplo de ello, aquí tenemos El Rey. Una oda es un canto de exaltación. Ejemplo, una oda al tiempo. Una égloga, donde se canta la vida de los pastores. Una elegía, son cantos tristes que se presentan en los funerales. Un epigrama, composición poética breve que expresa un pensamiento ingenioso o satírico. Un madrigal, composición poética breve de versos septasílabos y endecasílabos. Aquí tenemos algunos ejemplos. La letrilla, composición poética de estrofas de 2 versos. Aquí tenemos un ejemplo de letrilla. Entonces aquí tenemos los textos recreativos líricos. Continuamos con los elementos del texto lírico. Su característica más importante es de que los vamos a encontrar en verso, textos escritos en verso, aunque también hay textos escritos en prosa, pero tenemos el verso. Dentro del verso vamos a encontrar nosotros la métrica. Métrica es la medida de cada uno de los versos. Vamos a medirlos en sílabas. Tenemos también la rima dentro de los versos, sonidos iguales al final de cada uno de los versos. El ritmo es la musicalidad que adquiere un poema a través de las rimas y de los acentos que existen dentro de cada uno de los versos. La estrofa, otra característica, pues es la agrupación de 2 o más versos. Cuando nosotros vamos agrupando los versos, los renglones, entonces a eso le llamamos estrofa. La estrofa es el equivalente al párrafo en una prosa. Vamos a continuar con los textos recreativos dramáticos. Estos textos son creados con el propósito de ser presentados ante un público, no precisamente para ser leídos, sino para ir a apreciarlos en un teatro. Bien, estos textos existen varios, únicamente aquí vamos a presentar lo que es una tragedia, una comedia y lo que es un drama. Una tragedia pues es un texto dramático con un final triste. Un final triste donde el protagonista pues, va a buscar la muerte. Va a tener un accidente o va a morir. Una comedia, un texto con un final feliz. Lo único que va a hacer es buscar la risa en los espectadores. Tenemos aquí el drama. Este texto es la combinación de la comedia y la tragedia, también conocida como tragicomedia. Va a ser una combinación tanto de lo trágico como de lo cómico. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de textos recreativos dramáticos. Continuamos con los elementos del texto dramático. ¿Cuáles son los elementos que van a componer un texto dramático? Entre ellos tenemos a los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Pues son los que realizan las acciones dentro de la historia, dentro del texto dramático. Los diálogos, aquí es otra de sus características, sus elementos muy importantes. Los diálogos es lo que dicen los personajes, lo que hablan los personajes. Tenemos aquí otro elemento, las acotaciones. Son las acciones que deben realizar los personajes. Esto dentro de un texto dramático los encontramos de manera muy clara, ya que los podemos encontrar entre paréntesis. Tenemos también aquí el dramaturgo. ¿Quién es el dramaturgo? Es la persona que escribe el guión o la historia. Entonces aquí tenemos los elementos del texto dramático. Bien, entonces aquí tenemos lo que son los textos recreativos, tanto populares como los textos recreativos literarios. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en próximas clases.